Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El país está en el aspecto político-institucional girando alrededor de un tema de máxima importancia, que es la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Es importante, en cualquier lugar sería algo relevante, porque como sabemos en el aparato institucional, la Corte es la que termina diciendo cuándo el gol es gol, cuándo una ley es constitucional o no, cuándo un decreto es válido o no. Es decir, tiene una importancia estratégica la integración de la Corte, porque la Corte tiene una relevancia estratégica en toda la vida pública, en todo el aparato institucional. En la Argentina esto todavía está más acentuado, porque si miramos la historia de los últimos años, de los últimos 10, 15 años, el tema de la justicia fue un tema ordenador del debate público, fue un tema movilizador para la sociedad, alcanzaría con recordar las movilizaciones o los cacerolazos del año 2012, 2013, 2014, las discusiones acerca de la denominada democratización de la justicia que quiso llevar adelante Cristina Kirchner, las movilizaciones por la integración de la Cámara Federal, Bruglia y Bertuzzi, dos jueces que no hubieran sido conocidos sino porque hubiera este tipo de debate. Y del otro lado, si queremos mirar del otro lado de la polarización política, todas las denuncias sistemáticas del kirchnerismo alrededor de lo que Cristina Kirchner denuncia como lawfare o persecución política a través de la justicia. Sin ir al caso más extremo de movilización social y de estupor alrededor de las cuestiones judiciales, como fue la muerte del fiscal Nisman. Todo esto tiñó la historia argentina, tiñe la historia argentina de los últimos tiempos, por lo tanto, la discusión acerca de la calidad de la Corte se transforma en el país en una discusión mucho más gravitante, mucho más importante que lo que podría ser en otras sociedades. Ahora, además de mirar el problema específico de la integración de la Corte, la discusión acerca de la candidatura del juez Ariel Lijo permite ver otros rasgos de la política, tomando esa discusión acerca del Lijo como una excusa para poder ver cómo está funcionando hoy todo el aparato político. Hay un problema central, probablemente sea el problema que está por debajo de todo este debate, y es que la Constitución del 53, pero también su versión del año 94, de 1994, que es cuando se la reformó por última vez, supone un tipo de política, un tipo de cultura política distinta de la cultura política imperante en los últimos 20 años en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuestiones muy importantes, cruciales, como por ejemplo la integración de la Corte, las confía a mayorías especiales. Para integrar la Corte debe haber 2/3 del Senado, 2/3 de los miembros presentes en la sesión en el Senado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una Constitución, y después muchas leyes importantes también siguen la misma línea, que espera que los políticos se puedan poner de acuerdo. Es decir, es una Constitución incompatible con lo que se ha denominado polarización, fisura o grieta. Y este es el problema que probablemente no haya contemplado en el fondo el gobierno cuando dijo, bueno, livianamente vamos a lograr 2/3 para poner a 2 jueces, a Manuel García Mansilla y sobre todo a Ariel Lijo, que despierta una cantidad de críticas como nunca se vio en la designación de un juez, no de un juez de la Corte, mucho menos de un juez de la Corte. El Procurador General de la Nación, que es otro cargo que está vacante, también depende de que se consigan 2/3 en el Senado. Es decir, depende de que esta clase política, que está en una permanente discordia, con enormes dificultades para conversar, con enormes dificultades para pactar, obtenga
un acuerdo alrededor de temas tan importantes. O sea que es un desafío importantísimo, impensable. Muy pocas veces en los últimos años el Senado, el Congreso, reunió 2/3 para aprobar algo. Probablemente la última vez fue para designar a un procurador, Alejandra Gils Carbó, pero fueron unos 2/3 políticamente, no institucionalmente, políticamente un poco engañosos, porque el radicalismo prestó los votos un poco culposo por habérselos negado al candidato Reposo, otro debate que hubo sobre la calidad de un funcionario. Daniel Reposo, que había sido postulado por Cristina Kirchner con muy bajos antecedentes o muy bajos pergaminos institucionales o personales. Y curiosamente, no tiene que ver estrictamente con lo institucional, otro momento en el que el Senado reunió 2/3 fue en el año 2012, nada menos que para la estatización de YPF. Ahí hubo como una especie de consenso ideológico que es interesante indagar, porque en un país muy fracturado, la idea de una intervención del Estado en la economía, nada menos que en la mayor empresa del país, pasó, y pasó sin debate. Hoy es bastante difícil lograr este tipo de acuerdos. De hecho, desde hace años, los políticos no se pueden poner de acuerdo para un cargo, diríamos, más inofensivo, como es el defensor del pueblo, que está vacante. ¿Y por qué esta dificultad? Porque ahora no solo tenemos polarización, como hubo, digamos, desde el conflicto con el campo hasta el año 2023, hasta el año pasado. Una gran fractura, una gran contradicción entre dos facciones, podríamos decir kirchnerismo, antikirchnerismo. Ahora además tenemos, y eso es lo que nos presenta, lo que nos pone sobre la mesa todo este problema de la designación del juez Lijo, además de polarización, fragmentación. Y es raro, es una escena muy rara, porque normalmente cuando hay polarización, los bloques se vuelven más homogéneos, se aglutinan. Hoy tenemos una fisura ideológica y además una especie de archipiélago de grupos políticos, porque cada grupo, cada bloque a su vez está dividido en subbloques. Esto es un rasgo principal de algo que está sucediendo en la Argentina desde probablemente la pandemia o la cuarentena, para ser más precisos. Una gran crisis de representación que se ha ido acentuando. Milei es el beneficiario de esa crisis de representación. Milei es el beneficiario y el denunciante de una gran discordia entre una sociedad que no se ve representada, que no se ve reflejada en su clase política. Y a su vez es víctima de eso porque quiere proponer determinadas cosas que no las puede llevar adelante por el nivel de fragmentación que hay en la política. Y esa fragmentación es hija de esa crisis de representación, de esa especie de revival de vuelta del que se vayan todos. Lo curioso es que con la postulación del hijo, Milei también entra en el problema, también incurre en un problema de calidad en la representación. El gobierno atravesó días complicados. Las últimas 2 semanas fueron complicadas. No podríamos decir que fue una crisis política, pero hubo mucha turbulencia política, mucho conflicto interno, muchos reproches cruzados. ¿Por qué? Porque el Congreso, la Cámara de Diputados rechazó el DNU con una asignación especial de fondos para la CIDE. Primera vez que sucede, ahora lo tiene que tratar el Senado. Podría ser la primera vez, si el Senado lo rechaza, que 2 cámaras le rechazan un DNU a un presidente. La ley para fijar una nueva fórmula en el cálculo de las jubilaciones, que va a ser vetada, muy probablemente con éxito, por el presidente, una segunda crisis a nivel parlamentario. La división de los bloques del oficialismo, ruido en diputados, ruido en senadores, todo esto lo obligó a Milei a sacarse la foto prohibida. ¿Qué es esta foto? Esta es la foto que Javier Milei, pero sobre todo
Santiago Caputo, que es el administrador de la imagen del gobierno, de la comunicación del gobierno, el mago del Kremlin, es la foto que nunca hubiera querido ver, que es una foto de Milei con representantes de la casta, de ese congreso al que él le dio la espalda al asumir. Vamos a ponerlo en términos un poco desagradables para la estética del gobierno, Milei rosqueando. Bueno, esta es la consecuencia de una dificultad importante en el manejo institucional que viene de razones objetivas. Es un gobierno con muy poco capital institucional, sí un gran caudal de adhesión de la opinión pública, pero no tiene senadores, no tiene diputados, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene sindicalistas amigos, no tiene movimientos sociales amigos. Es un gobierno desprovisto de todo ese andamiaje. Por eso gusta a mucha gente, porque no parece un gobierno formado por políticos tradicionales. Bueno, esa indigencia lleva a esta foto, que es una foto que muestra la debilidad de una línea de estrategia de imagen. Se encontró con un límite y tuvo que caer en la mesa de la política. Ahora, la debilidad del gobierno, si uno mira lo que ha pasado en los últimos días, no está tan cifrada en esto, que son, vamos a ponerlo así, los recursos humanos, sino hay una debilidad especial, llamativa, en la argumentación. Es verdad que hoy, en las democracias muy dominadas por el mundo digital, por el intercambio de mensajes a través de las redes, la argumentación importa poco, importan más las emociones. Las emociones pueden llegar a disculpar los errores de argumentación. Pueden llegar a dejar de lado la necesidad de coherencia. Importa el sentimiento de adhesión a alguien, diga lo que diga, argumente como argumente. Es mi líder y lo defiendo. En la Italia fascista había un famoso cartel que decía «Il duce ha sempre ragione». El duce siempre tiene la razón. ¿Por qué es el duce? No importa lo que diga, no importa si se contradice. La primera fragilidad que aparece en la designación del hijo, además de la baja calidad del candidato, es la baja calidad de los argumentos de Milei para justificarlo. Mire este video de la entrevista, este fragmento de la entrevista que le concedió ayer el presidente Milei a Luis Majul, donde habla de las razones por las cuales él postuló a Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte. ¿Por qué insiste tanto con la candidatura al hijo, usted? Buen punto. Vamos por dos partes. Una es porque es el único que conoce, digamos, perfectamente cómo funciona el sistema judicial, ¿sí? Digamos, y sería la primera vez que llega a la Corte una persona con esas características. Segundo punto, y que no es un tema menor. ¿Qué es lo que yo le destaqué recién de la CIDE? ¿Por qué necesitábamos la reconfiguración de la CIDE? En el mundo moderno, los problemas, ¿de dónde vienen? De los ciberataques, ya sea terroristas, el terrorismo, el narcotráfico. ¿Estamos de acuerdo? Dígame quién es el único especialista en esos temas. ¿Lijo? Lijo. Es bastante insólito, primero que diga que hay un solo juez, por no decir un solo abogado, que conoce el sistema judicial. Es evidente que ese argumento no lo charló con nadie, o nadie se anima a decirle, mire, presidente, no es así. Mucho más decir que es el primer juez que llegaría a la Corte con conocimiento de lo que es el sistema judicial. Es algo rarísimo que alguien que ocupa la jefatura del Estado tenga ese argumento para defender la candidatura de un juez. Dijo, bueno, sería la primera vez que llega un juez con las características del hijo. Andrés Rosler, que es un profesor destacado de Derecho, un intelectual muy dedicado a los temas jurídicos, tuiteó irónicamente diciendo, sí, es la primera vez que llegaría a la Corte un juez con las características del hijo. Está hablando de otras características. Lo otro,
La otra rareza es que nos enteramos ahora de que el hijo es un especialista en cibercrimen, en ciberataques. Y hasta el hijo se debe enterar por primera vez de que es un especialista en esa materia, porque no lo puso en el currículum que le envió al Ministerio de Justicia, donde puso todo, hasta cursos dados en sindicatos. Pero esta especialidad que lo convierte en el único, eventualmente, en el único juez experto en ciberataques, él no la mencionó. Más allá de que en la Corte no hace falta que haya especialidades tan concretas, porque un juez de la Corte no resuelve delitos concretos. El juez de la Corte está para ver si en la resolución de los casos judiciales se cumplieron o no, se respetaron o se violaron las garantías constitucionales. Pero estas son cuestiones ya demasiado sofisticadas para este nivel de argumentación al que estamos asistiendo. ¿Habría algo que podría hacer el presidente Milei para enfocar mejor qué significa la postulación de Ariel Lijo? Y es hablar con quien sería su mentor, el intelectual, el ideólogo, al que él pone por encima de todos los demás en el orden de pensamiento liberal en la Argentina, que es Alberto Venegas Lynch. ¿Por qué? Porque apenas se postuló a Ariel Lijos para la Corte, en una nota publicada en el diario La Nación, Alberto Venegas Lynch dijo no sería el candidato pensado por Alberdi. Claro, estaba haciendo toda una defensa del pensamiento liberal y una defensa del gobierno, una defensa de Milei. Pero ahí planteó una objeción. Y lo curioso es que en aquel momento el presidente Milei tuiteó esa nota de Alberto Venegas Lynch, probablemente le haya pasado por encima a las líneas que hablaban de que seguramente al padre de la Constitución, Juan Bautista Alberdi, venerado obviamente por Milei, no se le hubiera ocurrido promover a alguien como Lijo para la Corte. Esto tiene que ver con lo sustancial, con el problema que introduce Milei al postular al hijo. Ahora, la postulación del hijo, como decíamos, es una especie de papel de tornasol sobre el nivel de fragmentación y conflicto de la política. Y es esto lo que empezamos a ver en el funcionamiento de la política, lo que nos hace dudar cada vez más de que esta iniciativa del presidente, por la cual el gobierno está pagando un costo muy alto, llegue a buen puerto. Se confirmó durante toda la semana lo que anticipamos acá el lunes pasado. Cristina Kirchner desbarató toda la estrategia oficial. ¿Por qué? Porque con mucha astucia los esperó, dejó que se especulara con cuál era su posición respecto del hijo, dejó hablar, no contestó ninguna de las consultas, ni siquiera de sus más íntimos, y cuando llegó el momento de tener que definir, cuando ya el pliego del hijo estaba en la comisión, con bastante picardía, o uno podría decir perversidad política, dijo, la verdad que a mí nadie me preguntó qué iba a hacer con los votos. ¿Y por qué suponen, y está buena la pregunta, es una pregunta que corresponde porque está referida a Cristina Kirchner, que con mis votos voy a trabajar para otro? Con los votos que yo controlo en el Senado pondré jueces que me convencen a mí o candidatos que me convencen a mí, no candidatos que le convencen a Milei. Esto es lo que puso en crisis todo el proceso de designación del hijo y de García Mansilla y abre ahora toda otra discusión mucho más amplia, que tiene que ver ya no con la integración de la Corte, sino con el formato de la Corte, con cuántos jueces va a tener. Ya se habla de una Corte de 9 jueces, pero para eso hay que ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, a que apruebe la ampliación. Y cualquier bloque que decida aportar a la ampliación de la Corte, y se va a tentar ese partido de decir, y queremos poner a alguien también. Porque ¿por qué van a tener solamente jueces nuevos en la Corte Milei y Cristina? Pregunta que se puede hacer Macri, que se pueden hacer los radicales, que pueda hacer Miguel Pichetto o Elisa Carrió. No es lo único que se negocia. Hay dos temas más muy importantes que deberían formar parte de la agenda de cualquier mesa que se reúna alrededor de lo institucional.
el Procurador General de la Nación, del que después vamos a hablar, cargo estratégico siempre y mucho más ahora, y 140 ternas que salieron del Consejo de la Magistratura con nombres de candidatos a jueces que fueron al Poder Ejecutivo y que todavía no fueron aprobados en el Senado. Es decir, hay 140 juzgados vacantes, frente a los cuales a la política se le hace agua a la boca. Hay algo interesante para preguntarse. Uno dice, ¿Milei estaba en condiciones de conseguir los 2/3 del Senado? Hasta ahora vemos que no. En un país tan fragmentado y tan fisurado por diferencias ideológicas, decíamos, es muy difícil. Ahora, ¿y Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, que es quien postuló a Ariel Lijo, él sí estaba en condiciones de conseguir los 2/3? ¿Él le habrá dicho a Milei, quédate tranquilo que yo me encargo de los 2/3 del Lijo? Bueno, ahora sabemos que probablemente estaba mucho más lejos de lo que se suponía. ¿Por qué? Porque si Cristina Kirchner tiene algún reparo respecto de la candidatura del Lijo, es que lo promueve Lorenzetti. Probablemente tenga más animadversión, hacia Lorenzetti que hacia el propio Horacio Rosati, al que ella le promovió, actual presidente de la Corte, juicio político, sin éxito. Ahora, acá hay una torpeza por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque si sabemos que Cristina Kirchner no quiere a Lorenzetti, lo dijo públicamente, lo mostramos el lunes pasado, asocia a Lorenzetti con el lawfare, con lo que se llama persecución penal, derecho penal del enemigo, usar la ley para perseguir al otro. Ella lo ve eso en Ecuador con Correa, lo ve en Brasil con Lula, lo ve en la Argentina con ella, y dice, ahí está Lorenzetti, en una foto con Claudio Bonadío y Sergio Moro, el juez que puso preso a Lula en Brasil. Digamos, ella está mirando a Lorenzetti por encima de todo ese telón de fondo. Y el ministro de Justicia, que debería disimular, Mariano Cunio Olivarona, que al Lijo no lo postuló el Poder Ejecutivo como corresponde institucionalmente, y más específicamente el Ministerio de Justicia, que él por lo menos formalmente titulariza, dijo no. Públicamente dijo en 2 oportunidades, la semana pasada, Lijo es el candidato de Lorenzetti, el que nos dio, el presidente Milei postula al Lijo porque se lo indicó Lorenzetti. Bueno, para Cristina fue la corroboración gozosa de todas sus presunciones. Terminó de bajarle el pulgar a toda esta operación cuando desde el Ministerio de Justicia le dijeron que el dueño de la candidatura del Lijo era Lorenzetti. Ahora, esta posición de Cristina Kirchner desbarata toda la jugada por lo siguiente. ¿Cuál es el procedimiento? Hay una comisión de acuerdos en el Senado en la cual tanto Lijo como García Mansilla tienen que conseguir 9 votos. 9 firmas en un dictamen. Lijo tiene 4. Hasta hoy a la tarde García Mansilla no tenía ninguna. Hay otros 4 que dicen, yo podría firmar, pero todavía no firmo. Son 8. Falta 1, el 9º. Miran a Lustó, a Martín Lustó. Miran a Guadalupe Taliaferri, del PRO de la capital, presidenta de la comisión, que, según las últimas novedades, no firmaría a favor del Lijo. Probablemente Lustó tampoco. Son 2 senadores por la capital que hacen política y desarrollan su carrera en una sociología frente a un electorado que valora especialmente este tipo de cuestiones. Ahora, los 4 que no firmaron y el que falta para completar los 9 votos para que quede aprobado el pliego, dicen, pero si Cristina no garantiza los votos en el recinto, porque ese dictamen después tiene que ir al Pleno del Senado, ¿por qué voy a poner mi firma ahora, quedar pegado con una cosa bastante fea que es avalarlo al Lijo si después puede sucumbir en la votación general? No, primero que me muestren que están los 2/3 y después firmo en la comisión. Se invierte el orden político
no institucional de la jugada. Y esto complica más las cosas. Quiere decir que lo del hijo está más lejos, no más cerca de salir. Lo de García Mansilla también por otras razones, que no tienen que ver con la calidad profesional de García Mansilla, sino más bien con reparos ideológicos. Lijo, no él, el caso Lijo, la postulación del hijo, produjo, es una especie de test sobre todas las estructuras del Congreso. Ya produjo un desprendimiento en el bloque de la Libertad Avanza. Francisco Paultroni, formoseño, senador de Milei, o por lo menos hasta ahora era senador de Milei, muy ligado, importantísimo esto, a Victoria Villarroel, tanto que era el candidato de Victoria Villarroel para ejercer la presidencia provisional del Senado. No es que dijo voto en contra, tomó la bandera en contra del hijo y levanta esa bandera con los argumentos de campaña de Milei. Esto es lo interesante de Paultroni. Miren este discurso de Paultroni o esta explicación de Paultroni, bastante más sólida argumentalmente que la argumentación del presidente Milei a favor del hijo, para explicar por qué él está en contra. Lo que pasó esta semana es algo muy bueno para todos los argentinos. Por primera vez en nuestra historia, la ciudadanía se comprometió con la designación de un juez de la Suprema Corte de Justicia. Y este es el verdadero cambio que está ocurriendo. Este verdadero cambio viene de la sociedad, viene del pueblo, viene de este compromiso ciudadano, en donde se planta y dice lo que está mal, está mal. El hijo está mal, todos lo sabemos, y el cambio está ocurriendo. Esta es la verdadera batalla cultural. Así que los abrazo a todos los argentinos de bien que hacen que esta batalla la vayamos ganando y que una Argentina distinta sea próspera para todos. Es el discurso de la Libertad Avanza, dirigido a los argentinos de bien, como suele decir el presidente, y comprometida con una batalla cultural que Paultroni dice es esta, es contra el hijo, no es a favor del hijo. Habría que confrontar este texto con el texto inicial del presidente explicando por qué lo había elegido. En el radicalismo también aparece una fisura. Es importante esto. Entre los senadores que tienen que votar en la comisión está el presidente del partido, que es Lustó. El jueves pasado a las 16 horas hubo una reunión virtual donde Lustó sometió a consideración la cuestión del hijo. Aparentemente sin saber el resultado. Kissinger decía, en política nunca hagas una pregunta cuya respuesta no sepas de antemano. Lustó aparentemente la hizo. Le contestaron, Lijo no. Por dos razones. Por una cuestión de género, Lijo viene a reemplazar a Elena Hayton, queremos que sea una mujer, y por una cuestión de transparencia. Hoy, un integrante del Senado radical me decía, y hay otro factor, que está en esto que dijo Paultroni. Empieza a ser un tema popular lo del hijo. Muchos senadores van a sus provincias y les preguntan qué vas a hacer con el tema del hijo, y esto también los retrae. Algunos senadores que pensaban pasar por debajo del radar votando a favor, ahora dicen que no. Y esto lo preocupa también al hijo. Hay amigos del hijo que mandan este mensaje a los senadores. Ojo que Ariel va a seguir siendo juez, como algo amenazante, como si pudiera tomar alguna represalia. Seguramente no. También hubo una reunión de mujeres radicales, pidiendo por la cuestión de género y levantando la bandera de la transparencia. Y ahí hay alguien muy activo en el Senado también, que es la senadora por Santa Fe, Carolina Lozada, que ha tomado también, como Paultroni, la bandera de la transparencia institucional de la Corte, muy contradictoria con la postulación de Ariel Lijo. También aparece una fisura a raíz de este tema en el kirchnerismo. El lunes pasado comentábamos que cuando Cristina dice, bueno, nadie vino a hablar conmigo, habilita una negociación, esa negociación la lleva adelante Eduardo Guado de Pedro, senador por la provincia de Buenos Aires, con Santiago Caputo. No les cuesta entenderse o por lo menos armar la reunión. ¿Por qué? Porque Santiago Caputo es socio en una consultora de Guillermo Garat, el encargado de comunicación, relaciones institucionales, marketing de YPF, y Guillermo Garat
integrante de este gobierno, socio de Santiago Caputo, fue el jefe de campaña, o el estratega de campaña, mejor dicho, el Santiago Caputo de Guado de Pedro, cuando Guado de Pedro era precandidato a presidente por el kirchnerismo. Así que la convergencia entre Caputo y de Pedro fue fácil. Claro, generó toda una discusión. Lo acusan a Guado de Pedro de tener más relación de la que él admite tener con el gobierno. Y él sale a contestar: si quieren saber de relaciones del peronismo con el gobierno, no las busquen en el kirchnerismo. El kirchnerismo no tiene gente en este gobierno. Miren al Frente Renovador. Y ahí abrió una pelea inesperada entre la Cámpora, que no respaldó a De Pedro, pero tampoco lo desautorizó, y Sergio Massa. Massa y Guado de Pedro tenían un viejo acuerdo. Hay que recordar que De Pedro tuvo que bajar su candidatura en homenaje a la candidatura de Massa, que fue la que finalmente se impuso. No debe haber quedado contento. Pero, en un gesto de buena voluntad, se transformó en el jefe de campaña de Massa. Había un acuerdo entre ellos por el cual, si el candidato era De Pedro, el jefe de campaña de Pedro iba a ser Massa, es decir, simétrico. Y si el candidato a presidente era De Pedro, el candidato a senador por la provincia iba a ser Massa, lo que después fue De Pedro, que hoy es senador. Este acuerdo, este viejo acuerdo, se rompió. Y empiezan una cantidad de maledicencias, habladurías, ataques por debajo de la mesa. Se rompe la relación entre Guado de Pedro, podríamos decir la Cámpora, y Sergio Massa, el Frente Renovador. Son dos bloques muy importantes en el universo kirchnerista. Compartían algo más: las prestaciones de un empresario que ofrecía prestaciones de campaña, tecnología, etcétera, Nacho Saavedra, que vendió todas sus empresas de golpe y ahora viaja por Europa. Los renovadores de Massa dicen que Saavedra no quería, miren si serán maledicentes, mordaces, dicen no quería ser el Lázaro de Guado. Se rompe la relación entre la Cámpora y el Frente Renovador. Desde el Frente Renovador dicen, es mentira que no hay funcionarios kirchneristas en el gobierno. Miren las delegaciones del PAMI, miren las delegaciones del ANSES. Miren o escuchen, paradójicamente, el silencio de Fernanda Raberta, de Luana Volnovich. Raberta al frente del ANSES durante el gobierno de Alberto Fernández, camporista. Luana al frente del PAMI, camporista. Que hay un enorme debate sobre los ingresos y la calidad de vida de los jubilados y no abren la boca. Hay un acuerdo entre el gobierno y la Cámpora en esas cajas, en esas organizaciones, PAMI y ANSES. Esto se lo pregunta a la gente de Massa. Y la gente de la Cámpora dicen, lo que hay es un acuerdo entre Massa y los seguros de Alberto Fernández, porque hay una denuncia de este gobierno, de Sandra Petovelo, de Mariano de los Aros, denunciando al hombre de Massa en el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, del ANSES de Alberto Fernández, Federico D'Angelo, por haber contratado los seguros de el esposo de la secretaria de Alberto Fernández, que es el que está en el centro de un gran escándalo y de una causa judicial complicada. Es importante mirar toda esta fragmentación. En La Libertad Avanza, que involucra a Paltroni, pero involucra también a la vicepresidenta, Victoria Villarruel. En el radicalismo, en el kirchnerismo, porque por ese camino, observando esa fragmentación, podemos preguntarnos por algo crucial. ¿Cómo va a ser la oferta electoral el año que viene? ¿Qué nivel de cohesión va a tener cada grupo? ¿Qué nivel de agregación, de convergencia va a haber entre las distintas fracciones para que el electorado vea listas nítidas? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Porque ¿qué pasaría si el PRO, la libertad avanza y a su vez la libertad avanza en sí misma va fragmentada? Y muy probablemente se imponga una lista de Axel Kicillof. Y se instalaría, real o imaginariamente, real o subliminalmente, la posibilidad del retorno del kirchnerismo. Y eso seguramente cambiaría totalmente la percepción que los mercados, los agentes económicos, etcétera, tienen de la política económica. Entre otras cosas porque el kirchnerismo ya hubo otra vez en que se fue y volvió. Hay otra discusión, y es una discusión que tiene que ver con el Procurador General de la Nación. Es muy interesante también. ¿Por qué el procurador? ¿Quién es el procurador? Es el jefe de los fiscales. ¿Por qué el jefe de los fiscales, cargo que está vacante, es importante? Porque el gobierno anterior, y este continúa, iniciaron una reforma o llevan adelante una reforma por la cual las causas judiciales penales, en general todas las causas judiciales, van a quedar en manos del fiscal, no del juez. El juez va a ser, como en la provincia de Buenos Aires, un juez de garantías que controla la calidad del proceso. Pero el que lleva adelante la causa es el fiscal. Por lo tanto, el jefe del fiscal se transforma en alguien con un poder extraordinario, que ya de por sí lo tiene. Bueno, acá hay un tema interesante. Hay 3 candidatos para el cargo de procurador, que también requiere de 2/3. Uno es un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Máiquez, a quien Cristina detesta, como a todos los Máiquez, porque los ve muy ligados a Macri. Y además, uno de los Máiquez, Ignacio, hermano de Juan Bautista, que es fiscal federal, fue el que promovió la investigación en contra de ella, junto con el fiscal Polichita, en la causa Vialidad. Otro candidato que tiene mucho atractivo para todos los lados de la política es Julio Contegrán, es el procurador de la provincia, un hombre que viene del, digamos, de Juntos por el Cambio. Llegó a la procuración con el gobierno de Vidal. La sostiene porque tiene el respaldo de la legislatura. Si Julio Contegrán, que es un gran funcionario bonaerense, dejara la procuración provincial para ir a la nacional, dejaría vacante esa procuración provincial, que sería un gran atractivo para el kirchnerismo y para Kicillof y para Cristina. Es la dote que puede aportar a esta operación Contegrán. Y hay un tercer candidato, que es el doctor Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación. Dijimos que se necesitan 2/3. Para esos 2/3 es imprescindible la quiesencia, el aval de Cristina Kirchner. Pues bien, hoy Mariano Borinsky tiene que decidir una causa muy caliente que está en casación. Ya hay un juez, Gustavo Hornos, que se pronunció, que consiste en si se va a aceptar el pronunciamiento del fiscal Villar, que dice que en la causa Vialidad hay que duplicarle la pena a Cristina de 6 a 12 años y además aplicarle asociación ilícita. Si se van a mantener los 6 años sin asociación ilícita o se va a rebajar la pena. Esto lo tiene que decidir Borinsky mirando en el Senado los votos de Cristina. Hay que tener mucha autonomía intelectual y diríamos moral para no tentarse en hacer algo a favor de Cristina y tal vez en contra de la propia conciencia o en contra del expediente con tal de conseguir la procuración. No sabemos qué va a hacer Borinsky, pero es un lindo dilema el que tiene por delante. El otro tema son aquellas 140 vacantes, que probablemente sea lo único que puede salir como resultado concreto de toda esta negociación, porque no necesitan 2/3. Y acá hay algunas cosas, algunas peculiaridades de las designaciones de esos candidatos a jueces que son muy de la política argentina, muy de la política judicial argentina, que es que no ganaron el concurso, pero la política los metió dentro de la terna, a través de una conversación donde convencieron al jurado de que eran mucho mejor de lo que decían sus antecedentes y sus exámenes escritos. Y ahí tenemos 2 candidatos que defiende Guado de Pedro, Juan Stinco y María Laura Manín. María Laura Manín fue funcionaria de Pedro en el Ministerio del Interior, nada menos que para una sala especial de defensa de la competencia en el fuero comercial.
federal, civil y comercial federal. Estamos hablando de un dispositivo estratégico para todo lo que tiene que ver con la organización del mercado. Miles de millones de dólares se tramitan en ese tipo de jurisdicción, en esas causas judiciales. Y después hay otra dependencia judicial que no es del fuero federal, es del fuero nacional, de la capital, que es la Sala Nacional en lo Comercial, la Cámara Comercial, perdón. ¿Por qué? Porque ahí tiene sus causas la familia Macri. Ahí está la causa comercial por el correo, ahí están las denuncias muy insistentes, mortificantes para los Macri, de Mariano Macri en contra de su hermano Gianfranco, el manejo de SOCMA, etcétera. Todo un problema familiar que se tramita en esa Cámara, en la Cámara Comercial de la capital, para la cual hay muchos candidatos. Uno, el más interesante, Jorge Gibaris, que es nada menos que el secretario de Justicia de Jorge Macri en la ciudad. Todos estos temas que tienen que ver con lo institucional, vuelvo al comienzo, que tienen que ver con la calidad de la justicia, que tienen que ver con banderas que se agitaron en la Argentina de manera muy conmovedora a lo largo de más de una década, son temas que aparentemente al gobierno no le interesan demasiado. Y en esto el gobierno de Milei reproduce una característica tradicional del liberalismo argentino, de lo que en la Argentina se llama liberalismo, que es una especie de hemiplegia que lo vuelve hipersensible a las cuestiones económicas, una especie de reduccionismo económico, que hace que miren mucho la calidad del mercado y la libertad en el mercado, y muy poco espíritu republicano, muy poca sensibilidad por la calidad institucional. Esto se repitió eternamente en la Argentina. Y si uno mira una caracterización del menemismo, que es el espejo donde se mira con mayor frecuencia Javier Milei, incurrió también en ese desbalance, en esa asimetría. Hoy Milei ofreció un discurso muy elogiado en la Unión Industrial, fue a provocar a los industriales hablándoles bien del campo, hizo una gran defensa de la libertad de mercado, al mismo tiempo que empiezan a verse con más nitidez, con más énfasis los rasgos populistas de este gobierno y probablemente los rasgos autoritarios. Primero, un gran culto a la personalidad del presidente, cuyo sumo sacerdote es el propio presidente. Es el que mejor habla de sí mismo dentro del gobierno. Dificultades para aceptar ideas distintas. Hay una versión no confirmada, resbaladiza, de que hubo una charla entre el presidente y José Luis Daza, un economista nacido en la Argentina, chileno, que vive en Estados Unidos, al que Luis Caputo convocó para ser viceministro de Economía. Aparentemente no se pusieron de acuerdo en algún punto, a Milei no le gustó. Daza todavía no fue designado. Ojalá no tenga que ver con esto. Tal vez es la burocracia que se demora en la designación, porque Caputo lo anunció la semana pasada. Anunció la incorporación de Daza. Recuerdo una frase que le dijo Carlos Zanini a Pepe Nun, secretario de Cultura de Cristina Kirchner en aquel momento, cuando Nun salía del despacho de Cristina. Le dice, ¿cómo te fue? Bien, le dije esto y el otro. No, Nun. A la presidenta no se le habla, se la escucha, le dijo Zanini. Pareciera que antes, en la antesala de Milei, debería haber un cartel aclarando lo mismo. Al presidente no se le habla, se lo escucha. En todo este panorama están, por supuesto, los ataques a la prensa. Hoy hubo un comunicado importante de FOPEA hablando de esta restricción sobre información pública, sobre información en poder del Estado que puede tocar o no la vida particular de los funcionarios. Obviamente, todo nació por la inquietud por saber cuántos salieron los caniles de los perros de Milei. Pareciera que eso fuera una información privada cuando lo paga el Estado. Imitan los funcionarios el clima que viene desde arriba. ¿Por qué? Porque el Banco Central se quejó hoy en un comunicado de que el periodismo quisiera saber qué destino tiene el oro atesorado en el Central, que es, si está atesorado en el Central, patrimonio público, tienen la obligación de decirlo. Y en todo caso, si es una operación secreta por razones financieras,
está mal que el periodismo se entere y es incompetencia de los funcionarios, no del periodista. El otro día el ministro de Economía Caputo se quejaba de que Florencia Donovan, periodista de La Nación, sabía más que él lo que le iba a pedir el fondo, pero muy bien por Donovan. Lo raro es que no lo sepa Caputo. Hay como un clima en contra de la prensa muy del estilo populista, que hace juego con esta vocación por controlar la corte y por controlar la justicia, porque la prensa y la justicia son las dos garantías que se da a la sociedad frente al desborde de poder. Son los límites que el líder populista suele no tolerar. Un gobierno, un líder, Milei, que sin embargo es muy sensible a estos rasgos cuando los ve en otro lugar, como por ejemplo en Venezuela. Hoy vamos a hablar, ahora estoy terminando y vamos a tener una conversación sobre temas que no son tan habituales que usted lo vea hablando de esos temas, Alfonso Prat-Gay, temas internacionales. Y vamos a hablar de cómo hoy un fiscal venezolano, obviamente subordinado a Maduro, pide la captura del que sería el ganador de las elecciones en Venezuela, el candidato opositor, Edmundo Gutiérrez Urrutia, González Urrutia. Disociación entre lo que se ve localmente, lo que se ve en la escena doméstica y lo que se ve afuera. Disociación entre la visión de la economía y la visión de la política. Me gustaría terminar con un mensaje respecto de esto, de alguien que lo grabó hoy, alguien que nos sensibiliza especialmente porque habla desde un lugar que es el de una gran lucha por la vida, una lucha en contra de una enfermedad endiablada, que es Esteban Bullrich. Vamos a verlo y a escucharlo a Esteban Bullrich, qué nos dice sobre esta cuestión de la institucionalidad en un gobierno al que él apoya. El problema de fondo de nuestro país no es económico, sino institucional. Esa es la raíz de nuestra pobreza. Pero a pesar de que en la campaña pareció que con su definición de casta el presidente entendía el problema, ahora está claro que no la ve. Ningún progreso económico se sostiene con instituciones débiles y corruptas. Por eso creo que es grave el error de nominar al juez Lijo para la Corte Suprema. No es verdad, como dijo el presidente Milei, que sea el único jurista que conoce el sistema penal. Y tampoco es cierto que sea el único jurista que el kirchnerismo aprobaría. Apoyo a este gobierno, pero no puedo apoyar esta lamentable decisión. Pensemos que la mayoría de los senadores que votarán por él lo harán para zafar de una causa de corrupción, ellos o su jefa o jefe político, muy triste, un golpe bajo, muy bajo a las instituciones de nuestra querida Argentina, por eso no elijo. Vamos a empezar Odisea a partir de este mensaje. Vamos a tener ahora, como les dije, una charla, una conversación con Alfonso Prat-Gay. Vamos a hablar de un viaje que él acaba de realizar a Ucrania. Y en Ucrania vamos a ver el fenómeno del autoritarismo también, como lo vemos en Venezuela. Pancho Olivera nos va a hablar de nuevo de la relación del gobierno con la casta. Bajan los aranceles del patentamiento de autos, de los registros automotor, pero la casta sigue estando ahí, más que antes. Camila Perochena, hoy no está Daniel Vilota, lo tenemos de viaje, pero Camila nos trae, como siempre, el espejo de la historia y nos va a hablar del sistema jubilatorio y su historia conflictiva siempre, frustrante siempre a lo largo de la trayectoria de la Argentina. No la tenemos tampoco porque está afuera a Ana Iparraguirre, pero sí tenemos el whisky, Carola y una novedad. Hay una serie que se va a lanzar sobre Milei. Hay otra, menos conocida, de las que nos va a hablar Carola, sobre Pichichi, Daniel Scioli. Empezamos Odisea y después de Odisea quédese a mirar más entrevistas porque Luis Novarecio va a hacer una entrevista interesantísima seguro a Carlos Rottenberg.